la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Marcela, muy buenos días. Pues muy contenta de poder estar una vez más con ustedes en vivo para compartir algunas ideas, y la verdad es que doblemente feliz porque pues voy sumando como muchas ideas en unas semanas que le estoy dedicando mucho como a la formación y a conocer ecosistemas de innovación y del mundo digital, y la verdad es que se van acumulando pues muchas reflexiones para compartir con ustedes, y una que yo quisiera poner sobre la mesa que creo que nos lo planteamos en algunas ocasiones, pero luego cuesta como hilar las reflexiones, es por qué hay lugares del mundo donde se da más la innovación, por qué luego vemos ejemplos como Silicon Valley y pensamos que son como la tierra prometida para la innovación, para las nuevas tecnologías. Y quiero compartir con ustedes un escenario que estoy construyendo para mí y que creo que nos puede dar algunas luces, Marce, de qué tendríamos que estar aspirando, de qué tendríamos que estarle pidiendo a quienes dirigen nuestro país y nuestra economía para intentar un poco caminar hacia un asunto que garantice más recursos en el futuro, como es la economía digital. En el mundo se está dando esto que son los llamados hubs de innovación, ¿no? Que son como los puntos, las ciudades donde se está concentrando una producción innovadora. Hablaba de Silicon Valley, que creo que es el ejemplo que a todos se nos viene a la mente, como el ícono. Siempre pensamos cuando se nos pide imaginar un lugar innovador, una ciudad de innovación, pues es la sede finalmente de las grandes tecnológicas. Ahí nació Google, ahí nació Microsoft, ahí nació Apple, y tiene como una gran atracción para los innovadores. Hoy, por ejemplo, está creciendo mucho lo que se habla sobre Israel y Tel Aviv en particular. En Tel Aviv hoy hay muchos textos que dicen Tel Aviv es el Silicon Valley de Silicon Valley, porque en Tel Aviv se está generando mucho del desarrollo y de las ideas originales que luego se están comercializando por las empresas de California. Pero fíjate que Tel Aviv es un ejemplo muy interesante porque es una ciudad con 8 millones de habitantes. Pensemos en México, ¿qué ciudad tiene 8 millones de habitantes? No me quiero equivocar, pero seguramente debe ser, no sé, la zona metropolitana de Monterrey o de Guadalajara, incluso creo que tal vez pueden tener un poco más. Sí. Pero sí, ¿no? Más o menos 8 millones de habitantes deben ser una de estas segunda o tercera zona metropolitana en nuestro país. Bueno, una ciudad de ese tamaño tiene 4,000 startups oficialmente registradas y funcionando y generando productos a nivel mundial. O sea, y regreso al ejemplo, imagínate la zona metropolitana de Monterrey con esa cantidad de habitantes teniendo una producción continua anualmente de 4,000 startups. Entonces, bueno, tenemos a Silicon Valley, tenemos a Tel Aviv, tenemos a Boston, que evidentemente siempre es un referente en términos de innovación con el MIT, con Harvard. Tenemos a Manchester, que Manchester es una ciudad en Inglaterra muy interesante porque hasta hace 30 años pues estaba prácticamente hecha a pedazos después de una gran crisis industrial. Es una ciudad que históricamente fue industrial y que se recuperó, pero que además se recuperó generando como un punto de innovación. Hoy se considera el principal hub innovador en Europa Occidental. Y luego hay dos grandes ejemplos que nos suenan muy alejados, pero están dando muchas lecciones interesantes. Uno es Bangalore, en India, que está como volteando muchas miradas hacia allá para entender qué está pasando en la India con la generación de grandes proyectos innovadores, y evidentemente Shenzhen, ¿no? El Silicon Valley chino, que incluso aspira a ser la cima, la cumbre de las ciudades de innovación y de tecnología para 2050. Esperan ser la capital de la innovación en 2050 y para eso están desplegando muchos recursos. Pero fíjate, Marce, cómo son enfoques distintos. Yo hago más o menos este escenario. En el caso de Silicon Valley, ¿qué es lo que finalmente produce la innovación? Desde mi perspectiva es el capital. O sea, son las empresas que se instalaron ahí. Entonces ahí veo un modelo, ciudades donde es el capital el que genera la innovación. Luego tenemos el ejemplo de Boston, por ejemplo. En Boston, a diferencia de ser el capital, creo que finalmente la innovación tiene un origen académico. El hecho de que Harvard, Boston College o el MIT estén situadas ahí, estén desarrollando programas interesantes de investigación y desarrollo, es el detonante.
El caso de Manchester es súper interesante porque la recuperación de Manchester fue más bien a partir de la sociedad civil. Esta gran crisis social y económica que tuvo la ciudad se pudo sobrellevar gracias a la organización ciudadana y haber encontrado que estar cerca de grandes universidades como Oxford o como la propia Universidad de Manchester les permitía unir, hacer redes de colaboración entre gente que había quedado desempleada de la industria y aprovechar ese talento para generar nuevos proyectos sociales. En el caso de Bangalore en India es muy interesante porque no había un capital de origen como en Silicon Valley, no había gran fortaleza académica como en el caso de Boston, pero había muchísimos millones de personas a los que había que darle trabajo. O sea, el tema de la sobrepoblación en India era un problema y encontraron en la tecnología un área de oportunidad para capacitar técnicamente a millones de jóvenes y ofrecer una mano de obra muy barata para empresas en otros países. Y en el caso de Shenzhen, en China, ahí me parece que evidentemente el motor es un asunto pues de geopolítica. Evidentemente China se quiere convertir en y desplazar a Estados Unidos y en función de eso trabajan. Entonces, fíjate, el escenario yo lo veo así. Hubs de innovación, países que detonan en la innovación, pues una opción puede ser porque ahí hay capital. Otra opción puede ser porque ahí hay una base académica importante. Otra porque hay una sociedad civil que lo empuje. U otra por una decisión de política y una decisión de gobierno. Al final hay una fórmula muy interesante, Marce, porque todos la comparten y al final se desata un ecosistema de innovación y voltean a ver hacia las posibilidades económicas del mundo digital, básicamente porque hay algún recurso disponible, de los que ya dijimos, puede ser recurso en dinero, como el caso de Silicon Valley, puede ser que tu recurso sea mano de obra, como es en el caso de la India, puede ser que tu recurso sea conocimiento, como es en el caso de Harvard, el MIT en Boston. Entonces, una cosa es tener un recurso disponible. La otra es tener una necesidad manifiesta, es decir, tener que hacer algo con ese recurso que tienes. Y finalmente, y aquí es donde viene lo interesante, construir una visión que le encuentre rentabilidad a ese recurso que tienes con la necesidad que detectas. La visión me parece fundamental. Y quise poner los diferentes ejemplos y los diferentes modelos que yo veo, porque no siempre la visión viene del gobierno. Es posible, como en el caso de Manchester, que la visión salga de la sociedad civil. Es posible, como en el caso de Estados Unidos, en Silicon Valley, que la visión nazca desde el empresariado. O es posible que nazca desde la academia. Pero al final hay una visión que detecta un recurso disponible para pensar hacia el futuro y le encuentra un modelo de rentabilidad. Esa fórmula, Marcela, al final tiene necesariamente que negociar con gobierno para generar e impulsar un asunto de política hacia la innovación. Y la política hacia la innovación tampoco se trata de decir ya está como por decreto, convertámonos en la próxima capital del mundo tecnológico. Yo decía hace rato, China está aspirando a ser la capital del mundo anclados al desarrollo tecnológico en 2050 con un proyecto que nació en 1992. Es decir, llevan 3 décadas trabajando en eso. Hoy están disputándose entre el primer y segundo lugar de la cima tecnológica entre Estados Unidos y China. Ese es un dato que encontré, me pareció súper interesante. Solo en esos 2 países están el 80% de las startups del mundo. Y en eso están trabajando hace 30 años los chinos. También quiero decir que el caso de China a mí me parece como un poco desproporcionado en comparación, porque pues hay todo un sistema político diferente y una cantidad de recursos impresionante que se administran de forma muy distinta a las democracias liberales como las de Occidente, que no me da como muchos puntos de comparación. Pero sí veo que al final lo que tienen es que logran transmitir a sus gobiernos una visión con 3 cosas, Marce, y me parece que ahí sí hay caminos que podemos empezar a andar, aunque sea de forma modesta. Primero, la educación. Es decir, para pensar en que podamos ser un país que viva de la innovación y que viva del mundo digital, tenemos que centrarnos en la educación, y es una educación competitiva y es una educación orientada a las nuevas tecnologías
Y ahí yo creo, si bien es el primer punto, también digo, pues, primera tacha, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer al respecto. Lo segundo, incentivar la inventiva, estímulos fiscales. O sea, al final la investigación y desarrollo es carísimo porque son años y años y años solo a meterle, probar, desarrollar, hacer código. Algún día funcionará, algún día será rentable. ¿O no? Pero es que... ¿O no también? Eso, si no te dan estímulos, si encima de que tú le metes, pienso como innovador, como emprendedor, te sablean todo el tiempo y no hay ningún estímulo desde el gobierno, pues es doblemente complicado, ¿no crees? Claro, por supuesto. Y finalmente, el tercer elemento que encuentro es fomentar una cultura de la innovación. Por ejemplo, el tema de patentes. Marcela, en nuestro país se trabaja de forma muy modesta la inventiva, pero no estamos acostumbrados a patentar nuestras ideas, por ejemplo. Y creo que ahí hay un asunto sobre el que se puede trabajar. Entonces yo pondría sobre la mesa estos tres pilares, Marce, o sea, ¿cómo vamos a pedir a nuestros gobiernos y a nuestra autoridad, ojo, a nuestra sociedad civil, dos, a nuestras universidades, porque insisto, es un trabajo conjunto, que busquemos un modelo que nos permita estar más educados en términos de innovación y que nos permita tener más estímulos fiscales y económicos para poder mirar hacia allá. Creo que los ejemplos están sobre la mesa, porque además nosotros sí que tenemos un recurso disponible. A mí me parece que nuestro modelo se parece mucho al de la India, bono demográfico. O sea, tenemos mucha gente, tenemos mucha mano de obra disponible, tenemos una cercanía con Estados Unidos y tenemos lazos interesantes que están creciendo con China. A mí me parece que nosotros podríamos seguir. De los que puse sobre la mesa, el modelo indio me parece como al que más nos podríamos parecer. Pero creo que tenemos el recurso, tenemos una necesidad manifiesta, pero está faltando el tercer elemento de la fórmula, y es quien tenga esa visión de generar rentabilidad a partir de esas dos cosas. E insisto, no necesariamente tiene que ser el gobierno, tarde o temprano tendrá que llegar al gobierno, pero ahí hay otras posibilidades. ¿Qué están haciendo nuestras universidades públicas y privadas? ¿Qué están haciendo nuestros empresarios para dejar de seguir haciendo dinero como lo han hecho los últimos 50 años? Creo que la exigencia tiene que empezar a abrir otros canales para que lo discutamos, no solamente como de forma vertical hacia el gobierno, sino a todos los que estamos involucrados. No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo, Diana. Y bueno, pones sobre la mesa varios temas que luego se traslapan con esto que nos expones, ¿no? Y habrá que revisar la experiencia que nosotros hemos venido teniendo aquí en La Laguna, desde aquella reunión de Laguna 2020, luego ahora con esto de Metrópoli Laguna, etcétera, ¿no? Sí, muchas reuniones y en el tema del agua y en el tema de seguridad, cualquier tema que tú me pongas enfrente, bueno, no sé si nos gustan mucho las reuniones, más que las acciones. Creo que terminaré por decir que sí, que somos más de reuniones que de acciones concretas y de objetivos precisos. Basta, no tenemos una visión. No tenemos una visión ni económica, ni de lo que queremos como ciudad. Nos falta mucho, muchísimo, pero porque luego la inercia nos gana, los protagonismos, no sé, un montón de cosas que están jugando a nuestra contra, pero que tenemos que revertir y hacer que funcionen a nuestro favor. Muy interesante el tema. Sí. Tu último comentario, Diana. No, Marce, fíjate, me hiciste pensar, y con eso me gustaría cerrar, me hiciste pensar algo que no lo había hecho cuando hice las notas, porque hay otra cosa que tienen en común Silicon Valley, Tel Aviv, Bangalore, y es el tema del agotamiento de los recursos naturales que tenemos en común. Claro, ¿no? Claro. Es decir, llega un momento donde hay que encontrar otra forma de hacer dinero, porque la tierra se acaba, el agua se acaba, el aire limpio se acaba. Claro, pero es que mira... La cosa es si nos vamos a esperar a que eso ocurra. Pero está bien fácil, pues hay la técnica de los japoneses, aprender del éxito de los demás, pero no aprendemos, entonces ni modo. Diana, muchísimas gracias por tu presencia y por lo que nos trajiste la mañana de hoy. Gracias, Marcela. Un saludo para todos y estamos en contacto a través de redes sociales. Claro que sí, gracias.